el programa que ya me voy a poner a actualizar lo que es el campus virtual este fin de semana, justamente, dentro de lo que es la segunda parte de la materia, que corresponde al segundo semestre o el segundo cuatrimestre, donde vamos a hacer, dentro de lo que es la sociología del delito, vamos a hacer una parte muy fuertemente orientada hacia lo que es la sociología, diríamos, política o la sociología histórica del delito. Es decir, donde vamos a tratar otros temas convergentes con la cuestión delictiva, que son para nosotros sumamente importantes y que ha habido en los últimos años, se ha producido muchísimo material y estamos aprendiendo y estamos digamos, profundizando distintas áreas de trabajo. Un ejemplo de ello ya lo vengo dando cuando tratamos la clase anterior y creo que la última clase del primer semestre, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la vinculación de las policías y la regulación del delito en el caso del narcotráfico en provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? Eso por un lado. Es decir, hay mucho material, mucha investigación. Esto se ha reactualizado a partir del caso de Rosario, ¿sí? Donde evidentemente la policía provincial está observada hoy en día, de modo muy similar a lo que pasó con la bonaerense hace unos 20 años, ¿sí? Donde en definitiva los expertos coinciden en que estamos frente a un caso de desgobierno del delito. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está pasando hoy en Rosario obedece a que las funciones regulatorias que ejercía el Estado y a través del Estado sectores de la policía provincial, sectores de la justicia, sectores de la política santafesina, esos sectores han dejado de regular, o sea, no estarían gobernando el tráfico de drogas en Santa Fe. A partir de ese desgobierno, por decirlo de alguna manera, los partícipes, sobre todo los que son de segunda, tercera línea, en algunos casos se han quedado sin jefes, pues se han quedado sin jefes en las máximas jerarquías policiales, políticas o judiciales, o por otro lado, los jefes territoriales están presos, digamos el caso de los jefes de los monos, que es la banda más conocida, hay otra más, pero esa es la más famosa, están presos. Entonces las segundas y las terceras líneas han asumido la continuidad del negocio y tienen el rasgo de no solamente que no son tan inteligentes como las conducciones, sino que son mucho más violentos. Mucho más violentos. El resultado es que estamos teniendo muertos todos los días. Es decir, hay un desgobierno del narcotráfico en Rosario. Y estamos viéndolo en el día a día. Enfrentamientos permanentes, que antes eso se mantenía bajo control. Hoy está descontrolado. Bueno, ya vamos a ver, ya uno seguramente esto va a terminar con intervenciones nacionales mucho más fuertes, seguramente. Ya vamos a ir viendo cómo evoluciona. Bueno, ese es un aspecto que hemos estado viendo. También hemos visto un segundo aspecto que tiene que ver con lo que es, que lo vamos a profundizar después, lo que es la formación de los mercados ilegales. Es decir, donde hay delito, también tenemos que observar que tiene que haber un mercado. ¿Qué quiere decir mercado? Y lo que yo comercio tiene que tener una demanda. Es decir, yo traigo coca o cocaína de Bolivia porque tengo un mercado. O bien va de paso rumbo a Europa o Estados Unidos, o bien tengo un mercado local para esa sustancia. O cuestiones menos espectaculares, como es, mencionamos el mercado de los autopartistas. ¿Qué son los autopartistas? Bueno, repuestos de autos.
Entonces tiene que haber un mercado paralelo, ¿sí?, de repuestos de autos. Entonces, cada elemento vinculado con el delito tiene que tener su mercado. Entonces, lo que es el factor, que es la formación de los mercados ilegales, es decir, la existencia de esa demanda y cómo esa demanda a su vez se va incentivando, es parte también de los nuevos estudios que se van dando digamos, bueno, en todo lo que tiene que ver esta sociología, digamos, del delito, ¿no? Hoy se están estudiando, sobre todo los colegas colombianos, siempre han tenido un enfoque muy empresarial ligado con el delito. Ellos tratan básicamente el narcotráfico como una empresa, como una empresa. Es decir, le aplican todos los criterios de comercio, digamos, y criterios empresariales en su forma de organización, su búsqueda de mercado, su competencia, en fin, tienen un modelo en ese sentido bastante estudiado con respecto a la mentalidad empresaria digamos, del negocio del narcotráfico. Bien, esa había sido una segunda cuestión. La cuestión que vamos a tratar hoy, que vamos a empezar a tratar, es un tercer elemento que tiene que ver, por supuesto, con los anteriores, pero que tiene una especificidad que a mí particularmente me ha resultado muy importante y muy interesante como área de estudio, que es, digamos, los modelos policiales. Los modelos policiales, es decir, vamos a analizar puntualmente esto, ya creo que está publicado, si no yo lo voy a estar publicando esta noche, mañana. Nos vamos a basar en este artículo, ¿sí? Es un artículo de unas 20 hojas aproximadamente, del profesor Ugarte, José Manuel Ugarte, de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la UBA, también profesor de la Escuela de la Policía Federal Argentina, ¿sí?, especialista en cuestiones digamos, de derecho. Y aquí, en este trabajo que se llama Los modelos policiales, va a manejar dos modelos que a mí particularmente me parece muy, muy esclarecedor. Dos modelos policiales que son el modelo, por un lado, digamos, de policía del Estado, y por el otro lado, el modelo policía de comunidad. O sea, de comunidad. Estos van a ser los dos modelos que vamos a empezar a desarrollar. ¿Por qué estos dos modelos? Bueno, pues son los dos grandes modelos que hay en el mundo, para empezar. Son los dos grandes modelos, es decir, el modelo de policía del Estado es el modelo francés, ¿sí?, francés, que es un poco el modelo que en gran medida tiene Argentina, ¿sí? Nosotros tenemos una vinculación con el modelo europeo continental y francés. Y el segundo modelo, que es el de la policía de la comunidad o policía comunitaria, que ahora nos está llegando mucho, que la necesidad de que las policías se acerquen más a la comunidad, vieron que está medio de moda eso. Acá en Córdoba los intendentes, yo les contaba la semana pasada, creo, estuve en una reunión con intendentes acá ¿qué sería? Del este provincial, del sureste provincial, que están con proyectos de hacer policías municipales, ¿sí? Pero digamos, el modelo, por ejemplo, norteamericano, en primer lugar, y derivado, no es lo mismo, pero tienen que ver, y el inglés, son ejemplos de policías comunitarias. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, evidentemente una cosa son policías que se forman desde arriba hacia abajo, o sea, del Estado o del poder hacia abajo, y otra es una policía que se forma de abajo hacia arriba, que sería el caso de la policía comunitaria. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Es decir, estos dos modelos de policía
eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando ustedes ven una película, de estas películas del oeste, y ven que, por ejemplo, en cualquier película, me estoy imaginando alguna, cualquiera, y aparece, son colonos que van avanzando, digamos, conquistando el oeste, donde no hay Estado. El oeste, imagínense el oeste norteamericano en el siglo XIX, era el desierto, ¿no es cierto? Iban de lo que era la costa del Atlántico, Ese fue la casa. iban metiéndose hacia la costa del Pacífico, que era anteriormente territorio español, territorio perteneciente a España y a México. Don Freddy, disculpe, se dejó de escuchar. Sí, ya lo solucionamos un momentito. Ahí Gracias. está. Ahí está. Sí, cosa que se puso sí, se cambió ahora está. Bueno, lo que recién decía es que las colonias, las 13 colonias inglesas, después van a avanzar sobre lo que es el oeste y el sur de lo que es actualmente Estados Unidos, pero que eso no era un lugar eh, desocupado completamente. Por supuesto, era desierto, pero pertenecía a España. Eran territorios españoles. O sea que el avance de las colonias norteamericanas es sobre territorio español primero y luego territorio mexicano. Lo que pasa es que México evidentemente no tuvo la capacidad militar de resistir ese embate. Bueno, más allá de eso, ahí uno tiene la imagen, ¿no es cierto?, de ese colono irlandés, inglés o escocés, que va solo, ¿no es cierto?, avanzando y enfrentando inclusive a los indios, y que tiene una serie de problemas. Estas son las películas de Far West. Y dentro de ese grupo de colonos, algunos, o uno, va asumiendo tareas como de policía. Es decir, asume la tarea de ser el sheriff, digamos. Ya vamos a ver bien cuál es la historia real de los sheriff, inclusive la palabra, pero digamos, este modelo de que el policía aparece producto de la comunidad y ante o frente a la ausencia del Estado. Esto es lo importante. Es decir, en estas películas del Far West, ¿dónde está el Estado? No hay Estado. No hay Estado. ¿Se entiende? Esto es muy importante para ir entendiendo algo de lo que es la tradición anglosajona. En general, la tradición anglosajona es muy, muy desconfiada respecto al Estado. No le gusta el Estado. ¿Sí? Este es un dato que quiero poner de forma hasta exagerada, pero muy como un mojón de los modelos, porque este es un rasgo que va a caracterizar a la tradición anglosajona, su desconfianza hacia el Estado. De allí, por ejemplo, hay libros muy interesantes, inclusive libros que tienen siglos, algunos de ellos, donde hablan de la desconfianza que van a tener los ingleses, por ejemplo, de los ejércitos permanentes. ¿Qué es un ejército permanente? Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos ejército permanente, si bien está muy achicado el ejército. Es decir, el hecho de tener un ejército permanente, ¿sí? Es decir, las tropas en un número importante, armadas, distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, eso es mucho poder. Mucho poder. Y de hecho en Argentina, el tener tropas muy organizadas y muy bien pertrechadas, hizo durante el siglo XX que el ejército fuese un factor de poder determinante en la política argentina. ¿Me van entendiendo? Es decir, en esto los ingleses siempre fueron muy desconfiados de tener fuerzas armadas permanentes, digamos, instaladas.
eran más bien de no tener fuerzas permanentes, sino en caso de conflicto se llamaba, se reclutaba, se las entrenaba, se las financiaba, y terminado el conflicto se las desarmaba y cada uno a su casa. ¿Se entiende? Esto, por supuesto, con el tiempo fue exigiendo cada vez más profesionalización por parte de las Fuerzas Armadas y finalmente los ejércitos profesionales que conocemos hoy. Hoy ningún país desarma su ejército. Siempre hay arma, es permanente, ¿no es cierto? Eso hoy no se discute, pero antes sí se discutía. Y es muy interesante esa discusión, muy interesante. De todas maneras, esta desconfianza de los anglosajones hacia el Estado se ve reflejado en su modelo policial también. Este es el punto que quiero mostrar, ¿sí? Por el otro lado, tenemos la tradición francesa, que la tradición francesa deriva no solamente las policías, digamos, del Estado, ¿sí? Las policías, como en caso de seguridad del Estado, digamos, de los sectores de poder, sectores poderosos, sino que también tiene una vinculación muy fuerte la emergencia de las policías de la cuestión militar. Es decir, es como si las policías, por decirlo de alguna manera, en el modelo, inclusive el argentino por extensión, pero el francés, el español y luego el nuestro, fuesen un derivado de la actividad militar. O sea, hay una tendencia en el modelo francés y por extensión en el modelo argentino a vincular la cuestión policial con la cuestión militar. ¿Me van siguiendo en esto? Es decir, es común, hay como un parentesco entre las policías y la parte militar que no está en el caso anglosajón. Es decir, claramente un guardia civil es una cosa y un militar es otra. Ellos tienen muy separadas las cosas. Bueno, en la tradición nuestra es como que no es que no se distingan, sí se distinguieron, pero hay un parentesco o una cercanía mejor. Tanto es así que gran parte del problema que han tenido las policías argentinas es que hay una cierta tendencia, que por suerte se está abandonando, pero a la militarización. Es decir, rápidamente las policías argentinas en el pasado se militarizaban, ¿cierto? Se militarizaban, y cuando uno dice, bueno, en una de esas lo que nos está haciendo falta es una policía más profesional, no sé, una guardia civil, ¿no es cierto?, que tenga mejor trato con la ciudadanía, que sea más profesional en términos de investigación y de resolución, de esclarecimiento de delitos, ¿no es cierto? Eso es, uno diría, bueno, necesitamos eso, ¿no es cierto? No tanto una policía tan militarizada que dé miedo, digamos, ¿no? Que dé miedo y la impresión no sé, una imagen de que está todo bajo control. Bueno, eso también existe, ¿no es cierto? Y también es parte de la necesidad de que exista policías. Pero, en general, la militarización ha sido una especie de tendencia defectuosa de las policías, sobre todo hasta la década de los 80, ¿no? Que hemos tratado de corregir en los últimos 30, 40 años de democracia, ¿no es cierto? Así que este es un tema central, al menos en la historia de nuestras policías. En concreto, entonces, vamos a ir analizando, y yo insisto, este es un tema complejo, no es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Simplemente tener en cuenta estos dos modelos de policía, unos que vienen de la comunidad hacia arriba, digamos, del pueblo hacia el Estado, y otros que vienen del Estado hacia abajo, o del Estado al pueblo, ¿no? Esos son como los dos grandes modelos que va a proponer Ugarte, y dentro de eso muchas de las tendencias, inclusive autoritarias,
que tienden a tener nuestras policías se derivan de nuestra ascendencia francesa. ¿Se entiende? Porque acá lo que estamos discutiendo no es solamente la militarización, sino una cierta tendencia autoritaria. Una cierta tendencia autoritaria que nos ha dado muchos dolores de cabeza, sobre todo en el siglo XX. Muchísimos dolores de cabeza. Por lo tanto, hoy, con el afán de democratizar las policías, muchas veces se quiere innovar a través de modelos de policía comunitaria, como es la policía norteamericana, la policía inglesa, la policía, digamos, australiana. Pero, ¿cuál es el problema? Que nos encontramos con que son modelos de policía que no son iguales, que no es tan fácil. ¿Se entiende? No es que simplemente vamos a agarrar la policía argentina y se van a volver policías norteamericanas. No, no es eso. Se podrá tomar algo, pero es muy difícil, digamos, transformar de manera absoluta la naturaleza de una institución como la policía francesa, la policía española, la policía argentina. ¿Sí? Nosotros ya tenemos un trasfondo cultural y hay que sacar lo mejor de ese trasfondo cultural, sin negarlo porque evidentemente también tiene sus debilidades, pero también tiene sus ventajas. ¿Ok? Bueno, este es, digamos, el planteo que voy a tratar de ir mostrando de a poco hoy, para lo cual lo primero que quiero recomendar es la lectura del artículo que se llama Los modelos policiales. Le quería preguntar una consulta. A ver, espera que... Hola, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, los modelos policiales, policía de Estado y policía de comunidad, de José Manuel Ugarte. ¿Sí? Esto fue publicado en el año 2003. Es un artículo del 2003 en una revista policial criminalística. Yo recomiendo la lectura de todo este artículo. Les va a llevar un tiempito, no es un artículo tan difícil, pero requiere cierto cuidado. ¿Por qué? Porque ahí Ugarte lo que va a hacer es precisamente va a hacer la historia por un lado, muy resumida, de la policía de Estado o de la policía francesa, digamos, donde se va a destacar, por ejemplo, la creación de, digamos, en el caso de la policía francesa, sí, básicamente lo que es la gendarmería y la mariscalía. Ya vamos a ver qué quiere decir la mariscalía y de dónde derivan las policías francesas. Y por el otro lado, bueno, también la gendarmería argentina, pero la gendarmería nacional francesa, que va a derivar, es una especie de policía militarizada, ¿sí? Y la prefectura que nosotros tenemos, la Prefectura Naval Argentina, como Fuerza Nacional. Bueno, la prefectura es como se llama la Policía Metropolitana de París, ¿sí? Es decir, vamos a empezar a jugar un poco con estos nombres para ver de dónde vienen estos nombres y por qué allí vamos viendo de dónde derivan la tradición. Y por otro lado, nuestra propia tradición. Yo les decía la clase anterior la importancia que tenían en el caso de Argentina la guerra de la independencia y las guerras civiles, porque las policías nuestras son derivadas de la guerra de independencia, ¿sí? Y las guerras civiles. Hay un trasfondo colonial también, ¿sí? Vamos a ver cómo se llamaban las guardias reales, pero sobre todo las policías argentinas derivan de las guerras civiles, por ejemplo, de las guerras civiles, ¿sí? Justamente el Pacto Federal, donde las provincias nos reservamos ciertos digamos,
potestades de ejercicio de violencia y de fuerza. ¿Sí? Así que bueno, ya vamos a ver el caso específico argentino, salteño, cordobés, bonaerense, santafesino. Pero ahora vamos a una parte más general. Es decir, por el otro lado, vamos a tener el caso de la policía norteamericana. Y antes de la policía norteamericana vamos a tener el caso de la policía inglesa. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el caso que me interesa que ustedes observen con mucha atención y después eventualmente lo estudien si pueden? Va a ser el caso de la primera policía profesional, profesionalizada, creada en Londres, que va a ser la policía de Londres, que es la conocida como Scotland Yard. No sé si les suena Scotland Yard. ¿La conocen? Ese va a ser un gran modelo policial, ¿no? De término de policía profesional, muy caballerosa. Por esto que les venía comentando antes, que el anglosajón en general tiene una fuerte desconfianza hacia las policías estatales. Entonces, quien va a crear, ya les voy a contar la historia de cómo se crea Scotland Yard, pero quien va a crear Scotland Yard, que va a ser la primera policía profesional, y aparte estable, en el sentido de que eso se crea y hasta el día de hoy dura esa policía, tuvo que hacer esfuerzos muy grandes para que la población de Londres acepte eso. Porque en general la gente tenía mucha desconfianza hacia gente armada, policías, digamos, que pudiesen, ¿cuál era el temor de los ingleses o de los norteamericanos? Y que puedan limitar las libertades del ciudadano. Una persona armada, permanentemente, con poder, y bueno, limita mis libertades. Entonces hay que tener mucho ojo al momento de validar, ¿no es cierto?, fuerzas armadas, que van a tener el derecho, digamos, de ir en contra de la población. Entonces, Scotland Yard va a ser un ejemplo muy interesante de cómo se logra una primera policía en Inglaterra profesional, con muy buenos modales, porque Peel's, que era el creador de Scotland Yard, sabía que se tenían que portar muy bien. Otra cosa, no estaban armados. Se les dicen, hasta el día de hoy, el policía inglés se le dice Bobby. Son los Bobbies. ¿Sí? Los Bobbies, que son esos que vemos en las películas de Scotland Yard, eran policías que empezaron a hacer esto de las rondas, caminando, las rondas en la ciudad de Londres, iban solo armados con un palo, ¿no es cierto? Una cachiporra sería. No usaban armas. Y ese va a ser un modelo muy influyente a nivel mundial en su momento. Estamos hablando del siglo XIX, 1800. Bien. Esto para ir más o menos ilustrando algunos puntos, es decir, así como vamos a hablar de la gendarmería francesa y de la mariscalía francesa, que vamos a ir aprendiendo estos nombres, ahora vamos a hablar también de Scotland Yard, y ya hablando más específicamente de los norteamericanos, que acá es un punto que me interesa destacar mucho, porque ahora en Argentina estamos hablando mucho de eso también, es lo siguiente. En general, la gran diferencia entre las policías comunitarias y las policías de Estado, el modelo francés y el modelo comunitario norteamericano o inglés, es que en general las policías vecinales o comunitarias fueron originalmente policías municipales. Policías municipales. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir policías municipales? Que fueron policías de la ciudad. De la ciudad. Por ejemplo, si uno ve
la historia de las policías norteamericanas, se va a encontrar con que el FBI, digamos, el Federal Bureau of Investigation, es muy posterior a lo que es el Police Department of Nueva York, es decir, el Departamento de Policía de Nueva York. Es decir, el Departamento de Policía de Nueva York, que es la policía metropolitana de la ciudad de Nueva York, o de Los Ángeles, o de Detroit, son las policías que primero se crean. Son municipales, ¿se entiende? A diferencia de otros lugares donde las policías nacionales, como es el caso de Francia, que también había policías municipales, no es que no las había, pero siempre han convivido policías municipales con policías nacionales, ¿sí? Inclusive después de la Revolución Francesa, en alguna medida la Revolución Francesa va a eliminar las policías nacionales y va a dejar solamente las policías municipales, ¿no es cierto? Pero eso va a durar poquito, no dura ni 10 años. Eso. Inmediatamente se van a restablecer las policías nacionales, bueno, precisamente esta mariscalía, y luego la Gendarmería Nacional y la Prefectura. Inmediatamente va a haber policías nacionales, pero poquito tiempo de hecha la Revolución Francesa. O sea que no anduvo ese modelo revolucionario de tener solamente policías municipales. En la tradición anglosajona es bien distinto, bien distinto. Es decir, primero vienen las policías municipales y luego, con el paso del tiempo, y mucho tiempo, van a venir algunas instancias nacionales. Por ejemplo, el único nombre en el siglo XIX, digamos, que a uno le resuena de policía federal o policía nacional en Estados Unidos, porque uno dice sheriff. Sheriff, bueno, sheriff es ya les voy a contar bien cómo es la figura del sheriff, de dónde viene, pero digamos, básicamente es una figura local. Es más, en algunos lugares el sheriff es elegido democráticamente, es decir, por el condado. ¿Qué es el condado? El condado, yo calculo que en Salta es lo mismo, el condado sería el departamento, ¿no es cierto? O sea, las provincias están divididas en departamentos, y en Salta también, ¿no es cierto? En Sí, acá en Salta Salta es tenemos así. 23 departamentos. Sí. Son departamentos. Bueno, el Sí. condado es el departamento. Y en inglés, county, o en Inglaterra del shire, county, bueno, todo eso para nosotros es lo mismo, es el departamento. Entonces, en Estados Unidos, en algunos lugares, los sheriff, digamos, son elegidos por el departamento. Imagínense que Salta tiene un sheriff que es elegido por el departamento capital de Salta. ¿Sí? Bueno, para que vean lo que es la concepción comunitaria de la policía. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? No quiero que se hagan tanto lío con tantos datos, por lo menos hoy, ya vamos a ir de a poco, ¿sí? Hoy quiero que sea más bien una introducción, ya la clase que viene vamos a ir más fino, policía por policía, vamos a hacer una breve, les voy a pedir que lean el artículo para la clase que viene, y vamos a ir haciendo una historia de cada una de las policías. Vamos a ver la historia de la mariscalía francesa, de la Scotland Yard inglesa y de las policías norteamericanas. Ahora, ¿qué es lo que recién les trataba de decir? Por ejemplo, la única figura nacional, es decir, federal, de las policías norteamericanas, hasta que se creó el FBI, que eso fue en la década... el FBI se crea, bueno, Roosevelt, en la década del 20 creo que lo crea, Franklin Delano Roosevelt, el presidente Roosevelt, como una instancia federal, ¿no es cierto? Federal, pero
La única figura donde sí había una figura policial nacional en Estados Unidos era la figura del Marshal. Un Marshal, que es una especie de figura interesante porque es una figura jurídica también, es policial y jurídica. Esto es muy importante también ver cómo se va a ir diferenciando lo judicial y lo militar de lo policial. ¿Me van siguiendo? Es decir, vamos a ir viendo cómo esas instancias a veces están mezcladas, es decir, lo judicial, es decir, la función propia de los tribunales, de los jueces, y cómo luego se van a ir separando, por ejemplo, una policía judicial y una policía administrativa, o lo militar de lo policial, en fin. Cómo va a ir habiendo en los distintos sistemas una división de funciones. Bueno, el caso del Marshal en Estados Unidos en realidad es una figura, es una especie de fiscal del sistema judicial federal, nacional, norteamericano. Pero es una especie de, pero que también tiene algunas funciones policiales, como si fuese un sheriff, por decirlo de alguna manera, pero un nacional, un sheriff nacional, que es una figura nueva. No existía, el sheriff era un jefe en el condado, en el departamento, pero no era un jefe nacional. Aparece el Marshal, ¿sí? Bueno, por supuesto, entonces, en una palabra, cuando vamos a ver el sistema comunitario, de policía comunitaria norteamericana, empezamos a ver la tradición vecinal, localista, la fuerte influencia que van a tener los jefes territoriales, los jefes locales, en la conformación de las policías, la fuerza que tienen las policías locales en Estados Unidos, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no estoy hablando del pasado, hasta el día de hoy. Y también, al lado de eso, vamos a ver que hay muchísimo, hay películas, pero muchísimo, y literatura que ni les cuento, fascinante. Yo particularmente tengo un profesor que le gusta mucho la literatura que tiene que ver con este tema que voy a comentar ahora, pero también va a haber mucha incidencia de la política por sobre la policía. Es decir, la politización. Es decir, que los jefes locales, o sea, las policías municipales, tienen que ver con los jefes locales, y esos jefes locales van a ser también quienes nombren a quienes son los policías, es decir, quienes les pagan. ¿Se entiende? Es decir, va a haber mucha corrupción vinculada con las policías locales. Muchísima corrupción. Esto va a ser un gran tema de la agenda. Ya la clase que viene vamos a hablar un poco de un debate que se va a dar en Estados Unidos con los progresistas justamente a principios del siglo XX, donde se va a atacar fuertemente la tradición norteamericana de las policías locales debido justamente a esto, a la tendencia muy fuerte hacia la corrupción. En el sentido de la politización de las policías, donde no hay, digamos, no hay una profesionalización, no hay ascenso por mérito, donde a veces las policías tienen que proteger negocios de los jefes políticos, o al menos hacerse los distraídos, ¿no? Es decir, toda esa red que se ve dando en Estados Unidos, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, va a tener que ver con el modo de organización de las policías, que es la policía local. Y la policía local tiene jefes locales. Y los jefes locales son los jefecitos, que son los que mandan, y los que a su vez nombran a las policías. Y eso a su vez va a tener que ver con una fuerte inestabilidad de las policías, porque evidentemente cuando se acaba pierde las elecciones el jefe local, viene otro y arma otra policía nueva. ¿Me van siguiendo? Estos son problemas que van a ir surgiendo
en la propia, que son problemas interesantísimos, digo, porque corremos el riesgo a veces también por no saber historia, por ignorancia en definitiva, de repetir o de comprar modelos que en una de esas ya fueron probados y que no funcionaron. ¿Se entiende a qué voy? Es muy importante, yo cada vez le doy más importancia a la historia de las policías. ¿Sí? Es decir, para que nosotros también sepamos, en definitiva, qué experiencias han habido y por qué más o menos nos hemos ido organizando de esta manera. Para bien o para mal, pero algunas cosas ya las hemos descartado y otras ya las hemos superado. Por lo tanto, digamos, va a ser un eje, ¿no? La cuestión norteamericana, la cuestión inglesa, la cuestión local, la policía comunitaria, la participación, etc. Y por el otro lado ya la policía del Estado, la policía que viene, digamos, vinculada con la monarquía, vinculada con el ancien régime o el antiguo régimen, que allí básicamente lo que va a decir Ugarte cuando reconstruye la historia de la policía francesa, básicamente, que va a ser un poco el modelo nuestro, va a decir que más o menos la creación de la policía francesa, él le pone un año, que es en 1500, a ver si lo encuentro por acá, yo creo que es el 1516, por ahí más o menos. Hay una cédula real, sí, 1516 más o menos, y posteriormente se va a ir creando en 1600 ya algunas figuras como la la primera figura policial pura, que es la del teniente general de policía. Teniente general de policía. Bien, que es una figura medio militar, porque para nosotros teniente, creo que acá en la policía de Córdoba no hay tenientes, es más bien una figura militar. Teniente, teniente coronel, teniente primero, teniente general, ¿sí? Son figuras militares, pero no hay policías con denominación de teniente. Sí, comisarios, comisarios mayores, subcomisarios, pero no tenientes. Bueno, ¿de dónde va a surgir esta figura, primera figura, que tiene el término policía, que en realidad es del año 1667, dice Duarte? Básicamente se va a dar una división, y acá, desgraciadamente, que yo sé que las palabras a veces confunden porque hoy es una cosa y antes era otra, pero básicamente hay una división de funciones en la policía, en el Estado francés, donde por un lado hay una separación entre las funciones de justicia propias del Parlamento. ¿Qué quiere decir esto? El Parlamento, lo que para nosotros sería el Congreso, cumplía funciones judiciales en el año 1600. ¿Dónde podemos ver que todavía esto resuena un poco? Porque para nosotros es rarísimo, es como decir, bueno, pero ¿cómo es eso? La legislatura provincial o el Congreso Nacional cumplía funciones judiciales, o sea, eran jueces. Bueno, antes sí, en Europa sí, estamos hablando hace 500 años, ¿no es cierto? Donde eso resuena todavía, fíjense, cuando ustedes vean en España, cuando se habla del Parlamento o del Congreso, se habla de las Cortes, Y uno dice corte dice Corte Judicial, ¿no es cierto? Corte Suprema, la Sala Federal, la Corte Provincial. Las Cortes para nosotros, en nuestro lenguaje jurídico, romano, las Cortes son judiciales. Sin embargo,
en España, cuando se hablan de las Cortes, no se está hablando de los tribunales. Se está hablando de ¿qué? Del Congreso Nacional, las Cortes. ¿Sí? Es decir, los españoles todavía conservan esta vieja denominación. Entonces, Ugarte lo que va a decir es que la primera función policial estatal en el Estado francés se va a dar a partir de una separación entre lo que es lo que sería las Cortes, que viene a ser la parte judicial, es decir, un tribunal, y las funciones propias de un tribunal, que serían, a ver, por ejemplo, de investigación y por supuesto de criminal, que eso sería una especie de policía judicial, diríamos ahora, y por el otro lado, una policía que hoy llamaríamos administrativa, ¿no? Es decir, esa es la primera división que identifica Ugarte en el año 1667. Interesante, ¿no? Dice, ahí hay una división, es decir, y se crea la primera denominación de este policía que va a aparecer, se llama Teniente General de Policía. Teniente General de Policía. Es más, aparece acá, yo no recuerdo bien si aparece el edicto. Bueno, de todas maneras, ¿qué es lo importante acá? Acá aparece en ese año la primera figura policial que para Ugarte y para quien hace, ya después voy a comentar el texto en el cual se basa, pero básicamente ahí se daría la creación de una policía específicamente como parecida a la que conocemos hoy, ¿no? Con funciones policiales específicas, ya diferenciadas de las funciones, en este caso, judiciales. Eso por un lado, ¿no? Ese es un proceso que se da. Y ya hablo del segundo proceso paralelo a esto, que no hay que confundirlo, pero que son los dos procesos que luego van a converger, según Ugarte, en la formación del sistema policial europeo en general y el sistema francés en particular. Segundo proceso se da más relacionado, no tanto con la parte judicial, como sería el primero, ¿no? Donde se crea el teniente general de policía, sino con el proceso, la parte militar. Fundamentalmente lo que hay son ya ejércitos, y dentro de los ejércitos hay una función al interior de los ejércitos, que es esta función de la mariscalía, el mariscal. Y uno dice, bueno, ¿qué es un mariscal de campo? ¿No es cierto? Como en el fútbol americano. Bueno, el mariscal, en realidad la función que tenía el mariscal, que era una función de orden interno, era sobre todo evitar los desbordes y los excesos de las tropas dentro de que era el territorio nacional. Es decir, el ejército francés, supónganse, o las fuerzas reales, el ejército francés posterior a la Revolución Francesa. Ya la clase que viene voy a explicar bien la diferencia entre lo que era el ejército del rey y lo que era el ejército de la nación francesa. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero digamos, más allá de eso, aquí hay, es decir, un mariscal es el encargado de hacer que las tropas que están dentro del territorio nacional, no que están en un país extranjero, sino que están en Francia, se porten bien. Y que se porten bien quiere decir que no roben, que no saquen, que no se queden con los animales de los campesinos, que no violen a las mujeres, ¿sí? Que no se emborrachen y terminen a las trompadas a la noche. Es decir, el mariscal tiene esta función de mantener el orden de las tropas dentro de lo que es el territorio nacional. ¿Se entiende? Entonces es interesante porque acaba surgiendo esta figura que es la mariscalía, ¿no es cierto? Y dentro de la mariscalía están las personas encargadas de
disciplinar a las tropas y eventualmente hasta detenerlos, a los soldados, llevarlos presos, o si se metían en problemas y reprimirlos, que eran los prebostes. Los prebostes, una figura nueva para nosotros, no la conocemos mucho, los prebostes eran estas personas encargadas, digamos, de eventualmente reprimir a los soldados, pero eran parte de la propia tropa, ¿no es cierto? Y esta era la función de la mariscalia, y el mariscal era un tipo muy importante, designado por el propio rey, porque había que tener mucha autoridad para disciplinar a las tropas. Entonces no es joda, es gente armada y gente bastante brava. Entonces no es que uno cae y dice, che, quédense piola, nada. Uno tiene que ser una persona con muchísimo poder, muchísimo temperamento y mucha autoridad para poder hacerlo. Entonces, acá esto es muy interesante y a mí me parece muy importante, porque acá es donde se ve parte de lo que va a ser el desprendimiento de los prebostes y de la, digamos, mariscalía, la mariscalía, el mariscal, ahí va a ir ganando los mariscales y los prebostes, van a ir ganando cada vez más autoridad y más funciones. Por ejemplo, ya se les va a ir ampliando la función a que puedan detener vagabundos. Eso ya, digamos, no tenía nada que ver con las tropas, con mantener el orden, digamos, de las tropas. Pero ya se les va ampliando y dice, no, también detengan a vagabundos. Decía vagabundos e indeseables. Ese era el mandato. Y luego garantizar el orden público, es decir, se van ampliando, inclusive después se empieza a mezclar con hasta ocuparse de atender a los pobres en un momento. De atender ciertas emergencias de pobres, después comunicar resoluciones judiciales, en fin, se va como ampliando las funciones de lo que era en principio una función interna, militar, y luego esa función se va volviendo más social. Muy interesante esta, es decir, la policía francesa como una, surge de una tarea interna del ejército y se va ampliando hacia la sociedad. ¿Se entiende esto? Esto es lo que quiero que... Me parece que este es el núcleo central de la exposición de Ugarte. Y esto está en la historia. Bueno, esto lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, de a poco. Luego, la policía, en el caso de Francia, ya esto lo vamos a ver la clase que viene, porque ya veo que no nos queda tanto tiempo ahora, pero es decir, la policía, no va a haber una policía metropolitana de París, como sí va a haber una policía metropolitana de Londres, o metropolitana en Nueva York, estas policías municipales que les decía. En Francia también va a haber policías locales, no es que no las haya, esto es muy importante, porque uno dice, no, en Francia todas las policías eran nacionales. No, también había policías locales, y de hecho la policía local francesa, y en particular la policía parisina, se va a llamar Prefectura de Policía de París. O sea que la prefectura, nosotros tenemos la prefectura naval argentina, aquí, lo que era la prefectura allí en Francia, era un poco la policía municipal de París. ¿Me siguen? Es un poco la prefectura era una policía municipal, no era una policía nacional. Con respecto a la mariscalía, que es la primera policía de la que habíamos hablado, que era esta policía interna militar, policía militar, que después va a ir derivando en policía simplemente, va a ser el antecedente de lo que es la Gendarmería Nacional Francesa, que dura hasta el día de hoy. Gendarmería
es algo parecido a lo que se ha dado en el caso argentino, donde nosotros tenemos una Gendarmería Nacional, que es una policía militarizada, que a su vez tenía una doble dependencia. Es muy interesante esto, son temas para nosotros importantísimos. Es decir, ¿de quién depende? ¿Del Ministerio de Guerra o del Ministerio del Interior? No es lo mismo, no es lo mismo. La clase que viene voy a explicar por qué no es lo mismo. Porque no es lo mismo si usted organiza una fuerza de seguridad con armas largas para matar. No es lo mismo. Y otra cosa es si usted organiza una fuerza digamos, ciudadana de seguridad interna, con otro tipo de capacidades. Esa es la diferencia entre lo militar y lo no militar. Si usted ve un fusil como el FAL, que tiene una vaina de este tamaño, dice, bueno, el que dispara ese fusil es para matar, ¿o no? Porque eso es lo militar. Es así simple. El que no sabe eso no entiende nada. El militar es para matar. Por eso todo lo que tiene el militar es mortal. Porque eso es su función. Pero la policía no es para eso. Ahí hay que tener bien en claro eso. Y yo puedo tener cuerpos intermedios, como es la Gendarmería Nacional, que tiene, hasta en el aspecto, tiene un aspecto claramente militar, su orden cerrado, sus uniformes, ¿no es cierto?, su porte es militar. O sea que dice, miércoles, con esta gente no hay que jorobar, ¿no es cierto? Al menos a mí me produce esa impresión. O sea que tiene un elemento militar por sus tareas específicas, que tienen que ver con tareas de frontera, tareas en territorios más bien hostiles, imagínense lo que es la cordillera, la selva, etc. Y con grupos, a veces organizaciones criminales altamente organizadas. Entonces, evidentemente, exige una fuerza especial. Y por el otro lado, que algo que ya los franceses sabían muy bien y que los argentinos ya sabemos, hemos aprendido por las malas, es que había que crear estas fuerzas especiales que, a raíz de las malas experiencias que habían tenido los franceses con el uso de fuerzas militares en cuestiones internas. Porque, por lo general, el uso de fuerzas militares en cuestiones internas siempre termina mal. Siempre termina mal en la historia. Siempre. Por esto que les estoy diciendo. El militar está entrenado para eliminar al enemigo y tiene armas y una mentalidad, digamos, para eso. Está hecho para eso. Ahora, si usted saca a ese militar y lo pone en medio de la plaza, ¿qué va a hacer el militar? Y lo que sabe hacer, si está hecho para eso. Entonces, justamente los franceses decían, no, el militar nunca hay que ponerlo en la plaza. De hecho, ya los romanos lo hacían. ¿Se acuerdan que venían las tropas victoriosas y no los dejaban cruzar el río? Siempre tenían que mantenerse afuera de Roma. Estaba prohibido. Un general exitoso tenía que mantenerse fuera de Roma. Así que bueno, en definitiva, esta es, digamos, la cuestión que quiero dejarles planteado hoy, ¿sí? Más o menos se va viendo el tema. Quiero algún comentario. Espero no estar siendo oscuro en cuanto a lo que quiero plantear, ¿no? Que son básicamente Sí, los dos orígenes policiales. sí, profe, con relación al aspecto militar, ellos tienen un pensamiento que el fin justifica los medios. Digamos que si tengo un recinto con 10 sujetos y uno de esos nosotros lo estamos buscando como militar, vamos a acabar con todo el recinto para acabar con una sola amenaza. En cambio, a la policía, la doctrina que tenemos nosotros es siempre preservar el orden y tratar de reducir la amenaza, no eliminarla. Sí, nosotros tenemos que dejar todo a disposición de la justicia para que ellos determinen qué delito, qué pena.
Sí, Es clave lo que estás diciendo. Yo con que ustedes entiendan eso, nada más, yo ya me doy por satisfecho. Eso, entendiendo eso, hubiese cambiado todo la historia. Solamente con eso. Claro, lo que pasa un militar es otra cosa. Otra cosa. Yo digo eso que se quieren hacer los Rambo. No, es otra cosa. El militar está hecho para, insisto, ver solamente el armamento que tiene el militar, ya con eso debería alcanzar para entender de que estos tipos están hechos para otra cosa. ¿Por qué? Porque su función es otra. El Estado, la ciudadanía, el Estado, les ha dado otra responsabilidad. Por supuesto, jodida, brava, tremenda, pero bueno, es la responsabilidad que les toca a ellos. Y ellos, su honor está en hacer bien eso que tienen que hacer. Tampoco andan metiéndose de Rambo con la política. Pero digamos, claramente que la diferenciación, más allá, yo estoy haciendo mucho hincapié en la historia, en este caso, que yo creo que a ustedes les va a interesar, me gustaría mucho que vayan profundizando esto, es decir, cómo, si bien hay antecedentes militares en nuestro modo de organización policial, por las guerras civiles, por los antecedentes europeos, etcétera, también tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en diferenciar lo que es lo militar de lo policial. ¿Se entiende? O sea, para mí es un tema clave. ¿Algún comentario más? Ahí los veo medio... ¿Cuántos tenemos? Ah, bueno, somos 16, che. Arrancamos 11. Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Hola Eh, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Se te ve bien. Sí, bien, yo soy del servicio penitenciario y bueno, creo que comparto el mismo criterio que el personal policial, sí, porque nosotros también, más que nada, tenemos que resguardar la integridad física tanto de los internos como también del mismo personal en el caso de actuar en cualquier tipo de situación donde se vea comprometido tanto el personal como el interno en diferentes tipos de incidentes que surgen en la unidad carcelaria, ¿no? Sí, sí. Así que creo que la verdad que tenemos que ser muy, capacitarlo al personal para que trabaje generalmente muy organizado y de una manera que no se exalte y tampoco llegue a eso estado anímico de ansiedad. Sí, sí, Luis. Mira, el tema del servicio penitenciario, ya la clase que viene o la otra, yo le voy a dedicar algo a la parte penitenciaria y a Michel Foucault en particular. Por eso esta segunda parte va a ser de sociología política, sociología histórica. Estamos haciendo eso, de historia también, ¿no? De nuestras Sí, instituciones se llama de control social, ¿no? La cárcel es una de ellas. Y tiene que ver con una prerrogativa que históricamente tuvo el rey, el soberano. Es decir, ¿cuál era la prerrogativa que tenía el rey o el soberano, digamos, hace miles de años, o no hace tantos miles, pero hace muchos años? Básicamente era dueño de la vida y de los bienes de las personas. ¿Se entiende? Es decir, ¿dónde se ve que eso todavía sigue vigente en el sistema político? Eso se ve cuando, por ejemplo, a usted, Luis Herrera, el Estado, que vendría a ser el viejo soberano, ahora impersonalizado, burocrático, llámelo como quiera, pero sigue siendo el soberano. Cuando ese soberano burocrático tiene la capacidad de privarlo a usted de la libertad. ¿Se entiende? O sea, no cualquiera lo puede privar a usted de la libertad, o a mí. ¿Se entiende? El que me puede privar con derecho de eso es el soberano. ¿Me sigue a qué voy? Es decir, detrás de la cárcel hay el ejercicio del derecho de soberanía, ¿sí? Que es, en definitiva, el viejo derecho del soberano a privar a la gente de que de sus bienes, de su libertad y eventualmente su vida. ¿Me sigue? sí, sí, profe, sí. Es decir, esto todavía subsiste y en algunos sistemas, digamos, como bueno, en Estados Unidos,
el derecho sobre la vida y la muerte todavía se sigue ejerciendo. A usted lo pueden condenar a muerte. Yo creo que hay 3 estados, por lo menos en Estados Unidos, que todavía siguen ejerciendo la pena de muerte, ¿sí? Es decir, todo esto es lo que vamos a ir viendo ahora, de dónde deriva, en definitiva, los poderes estos, que uno lo puede ver como caricatura, ¿no? Decir, bueno, los reyes, los príncipes, bueno, sí, como caricatura es cierto, pero hoy subsisten esos poderes. No es que no existan. ¿Se entiende? Es decir, cuando el Estado a usted sigue teniendo la posibilidad de, si usted no paga los impuestos, yo le expropio su casa, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy avanzando sobre ¿qué? Sobre su propiedad. ¿Me sigue? Yo puedo avanzar siendo Estado sobre su libertad también. Y si estamos en Estados Unidos, yo puedo avanzar en última instancia hasta sobre su vida. ¿Se entiende? Son todos atributos del soberano que sigue ejerciendo el Estado argentino. Por lo tanto, el sistema carcelario es un atributo del soberano. Otra cuestión va a ser, como va a plantear Michel Foucault, si por supuesto, si es la solución o no, ¿no es cierto?, al problema. Por eso ya es un debate que a mí me excede. Sinceramente no me animo a dar ese debate porque no tengo grandes cosas para decir, pero sí evidentemente digamos, ha habido experiencias en los últimos años, sobre todo en Norteamérica, donde se ha presionado mucho lo que es la tolerancia cero, se ha llenado las cárceles de gente, y eso no ha tenido buenos resultados, ¿no es cierto? Eso sí lo sabemos. Pero bueno, eso sería otro tema. ¿Sí, Luis? Sí, profe, sí. Bueno, gente, les voy a pedir entonces, la clase que viene vamos a cerrar este capítulo está publicado de todas maneras, yo me voy a estar fijando esta noche, ahora ya me tengo que ir, pero esta noche más tarde o mañana a la mañana más tarde, va a estar publicado este artículo. Les pido para la semana que viene leído este artículo y vamos a redondear y vamos a ir hilando más fino en cuanto vamos a hacer la historia de las policías de Scotland Yard, de la gendarmería francesa, ¿sí? Por supuesto de las policías argentinas, que van a ser las 3 partes que me voy a ocupar la clase que viene. Pero necesito que lean este artículo. Y ya voy a publicar también, vamos a hacer un control de lectura sobre este artículo, ¿sí? Que no va a ser la semana que viene, sino probablemente para la otra semana. Sé que están un poco sobrecargados ahora, pero ya la semana que viene les voy a habilitar un cuestionario que les voy a dar, no sé, todavía hablaremos con Oscar, pero supongo que tendrán una semana, unos 10 días, para responderlo, ¿sí? Que va a ser sobre este artículo de Ugarte, que me interesa particularmente que lo manejen bien, ¿sí?